En Onda Cero, Más de Uno. Begoña Gómez de la Fuente. Y también Arturo Tellez, que está ahí en Oviedo. Buenos días, Arturo. Buen día, ¿qué tal? Y Paloma Gallego, que está en Albacete. Buenos días, Paloma. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y Javier Ruiz, que sí sé dónde está, que es en Toledo. Buenos días. Javier, ¿cómo estás? Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Que ¿Cómo no va todo? estaba bien sentada. Qué lío. ¿Qué tal lleváis el verano? Siéntate. Sí, ya me he sentado bien. Fantástico. Bueno, pues estupendo. Sí. Glorioso. Vale. Estupendo. Con un poquito más de Pero playa. ¿cómo son las mejor, sillas? ¿Son de esa es la verdad. ¿Qué? Sí. ¿Cómo has dicho? Javier, ¿qué has dicho? No, que cómo son las sillas, si son de plástico, de tijera. A mí si de la son de la que tengo yo, sí, es que es de esa de... Claro, de como no te sientas bien. No, claro, es que es de no es de Sí, ya de plástico, estar a la es fresca. esa de que te puedes poner para atrás, pero solamente lo que es el... Bueno, claro, o sea, que tira para atrás la espalda, o sea, que es tumbona, que se tumba. Es tumbona. Que se tumba, sí. Pero bueno, porque la radión tumbona esto ya. Tumbona la onda. tumbona. Que yo, es que vamos a ver, Paloma tenía la Hombre, tumbona. claro, sí. Y entonces, perdona, dije yo, ostras, qué invento. Hay que pillar una tumbona, así es. Las sillas de Onda Cero tienen truco, porque tú te sientas, te echas para atrás, parece que te vas a romper la nuca, Sí. pero nunca te caes. Sí, Pero es tiene verdad. truco y pierdes un añito de vida cada vez que te echas para atrás y crees que te vas a caer. Pero los abdominales que te dejan, Paloma. Hombre, es verdad. Sí, es verdad. Pero sí que es que se van para atrás, sí, se van para atrás. Si Hay tú una quieres, palanquita si aquí en tú la quieres. izquierda, ¿eh? No, para fijarla, lo sé, pero Sí. cuando la dejas sin fijar. Ah, sí, espera, va para adelante, va para adelante, La busco. Paloma, no hables de sillas, que yo tengo una silla en Bueno. Albacete que se quedó, que era Bueno, mía. bueno, que no, era no. mía, ¿eh? Ostras, era es mía y se verdad. quedó allí. Hombre, ¿Y cómo nos la la- regaló un cliente, perdona, nos Pero la regaló un bueno. cliente. No, un y oyente, se quedó allí, no me un la llevé, cliente. Javi, Un ¿cómo- oyente. O un oyente. Que es Javi, ¿con lo que cliente, te en mueves? realidad. Creo que la envió a mi atención, pero Ostras. Porque claro, no me cabía en el tú coche eres tampoco. la persona que más ruido hace cuando se mueve en una silla, que parecía que se iba a caer de verdad. Y claro, el oyente ya después de oír Pero- tanto ruido dijo, os voy a regalar una silla, os voy a regalar una Javi, silla. también te digo una cosa, con lo que te mueves no puedes pretender tener una silla en cada sitio al que vas, a ver si me entiendes. Sí. Claro, la silla del Ruiz, hombre, no. Ya. Sí que es verdad. Bueno. Que empezó preguntándonos qué tal el Ese es la silla verano, del Ruiz. porque claro, hoy vamos muy de verano. Ya Ole. casi no huele a brisa, fíjate ya. Ya empiezan, qué poco les falta para volver a estos, a todos los de la emisora, Que los en ves a todas lo las lejos ya, emisoras. Que no Los huele ves a ni lo a lejos. brisa ni a salitre ya. Pero bueno, hemos disfrutado muchísimo de las playas y disfrutamos mucho, tenemos esa suerte en España de disfrutar de las playas. Pero es que hay una cosa en la playa que la ves y dices, bueno, pues arena, total, ¿no? Que pues ya está, hay arena ahí. Y resulta que es una duna. Porque claro, tú piensas en las dunas y te crees que son las dunas del Sáhara, del desierto, de Marruecos. Claro, Esas dunas maravillosas, esplendorosas, enormes. Aquí las tenemos más chiquitas, pero las tenemos. Y entonces hemos dicho, pues hay que saber lo que es una duna. Vamos a hablar con expertos para ver qué es esto, cómo se conserva, si es que se conserva en España, que me imagino que sí, que se conserva todo. Y para ver cómo funciona, ¿no? Y cómo cambia, porque las dunas cambian. Y entonces, ¿vosotros sois de dunas? ¿Habéis Sí, disfrutado sí. de alguna duna en algún Sí. momento de vuestra vida? ¿Sí, Arturo? Norte y sur. Aquí, por ejemplo, en Asturias, en la playa de Salinas, en la zona del Espartal, se llegaron a recuperar incluso, Ajá. porque además de hacer elemento de protección respecto de lo que está en las cercanías de la ría de Avilés, también se ha recuperado con pequeños senderos de madera, también tiene incluso hasta vegetación, y se suben y se bajan como duna, porque tienen cierta altura, las que están en la parte derecha de la playa de Salinas, y yo creo que se hizo un buen trabajo y se recuperaron bien, y yo creo que además la gente las cuida, porque las dunas se mueven por sí mismas, pero al mismo tiempo si las pisamos demasiado pueden deteriorarse con el paso del tiempo. También es verdad que como al final están en uso 3-4 meses como mucho al año, porque es sobre todo en verano cuando hay gente, pero están las del Espartal, y hombre, claro, también las de Maspalomas. Si uno ha ido a Gran Canaria Sur y no ha ido a Maspalomas, tiene un problema serio para disfrutar de las dunas y poder pasear por allí y rodar incluso como una pequeña croqueta sin deteriorarlas demasiado. Sí, pero ¿se te permite hacer esas cosas? El Yo, rodaje por de lo menos, croquetas. Hace 24 años dejaban. Vale, hace 24 años. Vale. Por lo menos yo lo hice, no sé si era Vale. delito o no, pero No, ahora al menos yo, lo hice. ahora mismo ahora es delito, luego le preguntamos al Es experto. verdad. Y tú, Paloma, seguro también que has estado Sí, disfrutando pero porque... de la intimidad que proporciona una duna. Hombre, y si no lo habéis probado,
Vamos a comprobar que no esté sancionado, porque igual nos sale un poquito caro el encuentro íntimo. No, pero yo no hablo de encuentros íntimos. Digo, no, la charla íntima. Y muchas veces te quieres quitar, a lo mejor te quieres desnudar para tomar el sol en porretas y te tapas con las dunas en cierto sentido. Son autobiográfico. Así es. Bueno, que no te pregunto yo con intimidades, que me digas alguna duna en la que hayas disfrutado de algo. Bueno, es que he tenido la suerte de vivir 10 años en Huelva y ahí es uno de los monumentos naturales más impresionantes. Además es que, bueno, son un espectáculo, hay dunas prácticamente en todo el litoral onubense, pero digamos que una de las más llamativas, de las más bonitas, está en Matalascañas, entre Matalascañas y la desembocadura del Guadalquivir, en el Parque Nacional de Doñana. Y además es muy bonito ver ese tren de dunas, como decía Arturo, y luego nos lo explicarán, son esas dunas movibles, claro, móviles, porque cuando hay viento pues se van moviendo y se van transformando. Hay además en Huelva un acantilado dunar que es uno de los más bonitos también, pero de toda Europa, que creo que son 100 metros de altura y es un lugar que hay que visitar. Es una acantilada, el Lasperillo, y es una maravilla. Y además es verdad que hace tiempo no nos dábamos cuenta de la protección que requieren esas dunas. Ahora creo que somos todos un poco más respetuosos. Y yo también me gustaría preguntarle a los expertos si afecta o no, ya no el cambio climático. Es verdad que, por ejemplo, en Huelva hay muchas tormentas y lluvias que hace que las playas se queden cada vez más estrechas porque se lleva la arena, bueno, aparte que destruye chiringuitos y demás, se come mucha parte de la arena. Entonces no sé si eso hace que la conservación sea más complicada o si es una regeneración natural y normal. Pues apúntate la pregunta para dentro de un ratito. ¿Y tú, Javier, allí en Castilla-La Mancha? Pues mira, no, la cosa es que la arena como tal. No. En alguna playita o algo, no. No, pero bueno, por ejemplo, he estado, he estado, por ejemplo, además recientemente estuve con unos amigos en Bolonia, en la playa de Bolonia, que es allí en Cádiz. Sí. Y bueno, sí, a ver, que hablo de memoria, creo que era Zahara, me parece que es. Puede ser, sí. La zona, sí, vamos, está allí. Y bueno, es impresionante, quiero decir, porque allí tienes, además que es tal cantidad de acumulación de arena que bueno, te puedes meter, te puedes enterrar, puedes tomar el sol, bucear por la arena, luego te vas al mar, que es impresionante. Pero bueno, yo el contacto más directo que he tenido con la duna es con Paco Martín, que dice que cuando se va, siempre se va a la duna y se entierra en ella. Cuando llega agosto, dice siempre me voy a la duna, y dicen que es buenísimo, que es curativo, que está estupendo. Bueno, no se entierra en la duna, sino en una zona donde se puede enterrar y hacer un agujero sin ningún problema. Paco Martín, Paco Martín, siendo especialista en coches, de circulación tiene que andar bien, pero bueno, de la otra circulación también me refiero, que se entierra en la duna, así está, que está hecho un chaval, está hecho un pincel. Entonces, pues sobre todo aprender, ¿no? Porque es verdad que son paisajísticamente son sensacionales, pero bueno, aprender también todo lo que pueden cerrar detrás de ello. Para eso vamos a tener los dos especialistas de hoy. Así es. Y además uno de ellos, fíjate, hablabais de Maspalomas, ¿no? Pues de eso sabe muchísimo. Y es Néstor Marrero, que es graduado en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de La Laguna y es doctor en Oceanografía y Cambio Global. ¡Buah! Néstor, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué cosas más bonitas todas ellas? Sí, estaba oyéndolos hablar de dunas. Sí. Y sí, está prohibido tirarse rodando por las dunas. Claro. Bueno, me resbalé en mi descargo. Pues hace 20 años. Hace 24. Hace 24 años no teníamos la misma sensibilidad que se tiene ahora con el tema de las dunas. Es verdad. Y tampoco teníamos el conocimiento que hemos generado en las últimas 2-3 décadas. Y ahí es cuando realmente ha habido un boom de información en torno a las dunas, también porque ha aumentado un poco la presión que hay sobre ellas. Antes decía uno de ustedes que, claro, en Asturias las dunas se usan 3 meses. Sí. Bueno, en Canarias se usan todo el año, porque aquí el turismo no descansa. Sí. Entonces, todo el año tienen esa presión de gente caminando, gente tirándose, rodando en ellas. Y entonces hay mucha más presión de la que hay en zonas pues con otros climas. Claro. Pero todavía entonces la gente hace lo que no tiene que hacer. Hoy vamos a aprender entonces a saber qué es lo que no tenemos que hacer para no dañar a las dunas. De tirarte en croqueta nada, lo mismo está multado ahí en Canarias.
Bueno, en Canarias realmente la legislación es muy específica, eso está prohibido caminar por encima de las dunas, pero es verdad que todavía realmente no se realizan multas. Si se realizan multas, por ejemplo, en Maspalomas, que todo el mundo se saca una foto caminando por ella, yo forrados. creo que recaudaríamos muchísimo. Sí que es verdad. Néstor, como tú sabes y sabes absolutamente todo, vamos a ponernos en situación. Primero, ¿qué son las dunas? Mira, pues una duna es muy sencillo, es una acumulación en forma de montículo de arena que tiene un tamaño de grano muy específico, es decir, es un tamaño el que mismo tenemos en la playa, hay un espacio sobre el que sopla el viento y acumula arena sobre un obstáculo. El obstáculo puede ser un acantilado, una planta, una roca, un muro, hemos visto ya incluso formándose en torno a basura en la playa, entonces esa es directamente la definición de una duna, un montículo de arena formado por el viento en un obstáculo. Vale, y la arena está formada por conchitas, me imagino, ¿no? Con cachitos de alga, cachitos de no sé qué. Sí, tenemos la arena, está formada casi siempre por restos de microorganismos que tienen su origen en las conchas, las algas, corales, etcétera. También tenemos arena que viene de los barrancos cuando corren, de los ríos cuando aportan sedimento al mar, y esa arena también la podemos ver pues mezclada con la otra, separada. Aquí en Canarias, por ejemplo, tenemos una zona en la que las dunas son de arena negra, porque están formadas por basalto, y el basalto es negro, entonces cuando se erosiona se forman dunas de ese color. Sin embargo, si te vas más al norte, al haber más calizas, ahí es cuando se forman también dunas de color más blanquecino asociadas a la erosión de los materiales calizos. Entonces, realmente puede haber una gran variedad de materiales formando las dunas. Pero esos serían los dos principales. Restos de organismos vivos, restos de seres vivos como que tienen conchas, algas y demás, y materiales que vienen de la erosión de barrancos, ríos. Ustedes no dicen mucho barrancos, ¿no? En Península, pero bueno, ríos. Claro, uno piensa, si piensas en dunas, si te piensas en, pues eso, en los países árabes, ¿no? En desiertos maravillosos, con unas dunas gigantescas, en Canarias con unas dunas maravillosas, pero por ejemplo, yo voy a la playa del Pinet, que está ahí en la Marina, con unas dunas pequeñitas. Verdad, y entonces preciosas. Te crees, eso no es una, y te crees, pues esto es una duna, pues no, parece que no tiene importancia, ¿no? Que es un cachito así de arena que sube un monticulillo y ya está, pero eso también es una duna. Néstor. Claro, al final las dunas son todo eso que sea una acumulación de arena con el viento. Y aunque el tamaño nos parezca pequeño, las dunas son parches de agua porque la arena retiene muy bien la humedad y permiten que la vegetación se asiente. Y de hecho, las dunas nos protegen ante, por ejemplo, cuando hay un temporal y vemos que hay inundaciones, si la duna se ha conservado bien, la duna es una barrera perfecta contra las inundaciones. Por ejemplo, en Países Bajos, las dunas están muy protegidas para evitar las inundaciones cuando hay temporales marinos. Entonces, aunque nos parezcan pequeñas, las dunas tardan mucho tiempo en formarse porque tienen que hacer una relación con la vegetación. La vegetación tiene que crecer para que luego la arena se pueda seguir acumulando. Si el obstáculo que retiene la arena no aumenta de tamaño, la duna tampoco puede aumentar de tamaño. Ayer hablábamos de la edad de los árboles. ¿Se puede saber cuál es la edad de una duna? Se puede saber la edad de una duna a través de dataciones, porque realmente las dunas tienen en el interior, muchas de ellas, una parte dura, que es la parte, digamos, que está en menos movimiento. Incluso dentro de, si esa duna tiene una planta, la arena que está más pegada a las raíces y demás está ahí durante mucho tiempo y no se está moviendo. Entonces, se puede datar de muchas formas, por luminiscencia, es decir, aplicando luz y ver los granos, cómo reaccionan los granos a esa luz y cuánto tiempo llevan sin estar expuestos a la luz. Se puede datar a través de conchas. Los restos de conchas que están en el interior de la duna se pueden datar. Se puede datar incluso los estratos que hay en ellos. En Canarias, al ser un territorio volcánico activo, hay sistemas de dunas que han quedado completamente cubiertos por coladas de lava. Entonces, si nosotros datamos las coladas de lava, podemos saber la edad de esas dunas, de ese campo de dunas. Entonces, son distintas técnicas, incluso a veces con la vegetación o la fauna que encontramos en las dunas,
podemos ubicar en qué momento se forman, porque sabemos que esas especies vivieron en un momento determinado de la historia geológica del lugar. Entonces podemos hallar, o por lo menos si no data exactamente el momento, el espacio de tiempo aproximado en el que esa duna se desarrolló. Paloma, perdona. Bueno, sí, Arturo, es que no sé. Arturo o Paloma, me da lo mismo. Ala. Paloma, adelante. No, la pregunta que tenías de antes, claro, por eso lo digo. ¿Cómo, ya no el cambio climático, sino cuestiones meteorológicas, pues lluvia, tormentas? En muchos lugares, además, las playas sufren y muchos de los temporales porque pierden arena, las playas cada vez son más estrechas y no sé si todo esto al final afecta negativamente a las dunas o al ser, digamos, un proceso también, se entiende como un proceso natural y superan todos esos problemas o no. ¿Cómo les afecta? Bueno, hay varias cosas ahí. Una de ellas, que tú antes nombrabas como que la playa cada vez es más estrecha. Ahí hay un proceso que se está dando ahora mucho, que es el estrechamiento de la franja costera en la que los procesos pueden ocurrir. Es decir, si tú antes tenías el mar por un lado y nada por detrás, las formas como las dunas, las playas, podían migrar hacia el interior. Pero ahora, como tú bien nombrabas antes, decías los chiringuitos de playa, paseos litorales, digamos que las formas de la superficie terrestre están atrapadas entre el mar y esos paseos litorales. Con la subida del nivel del mar se está notando que esas geoformas, esas playas, esas dunas, se están viendo cada vez más encerradas, digamos, entre la subida del nivel del mar está cada vez erosionándolas más y no pueden hacer una migración hacia el interior de la tierra porque están los paseos litorales. Es lo que estamos muchos estudiando ahora para ver qué soluciones se pueden aplicar. En Italia, por ejemplo, están cambiando las playas de arena que han construido de forma artificial a playas de callaos o bolos. ¿Qué es para eso? así evitar guijarros. Ah, guijarros, vale. De piedras. Guijarros. Sí. Sí, para evitar, porque la arena se mueve mucho más, se erosiona mucho más fácilmente que los guijarros. Entonces, esa es una técnica. El cambio climático, pues en muchas zonas, como en Canarias, está aumentando la frecuencia de la intensidad de las tormentas, por ejemplo, marinas, y eso también provoca la erosión de las playas. Y playas a las que antes se le iba la arena y luego volvía en verano, pues ahora pasan mucho más tiempo sin arena o pasan grandes temporadas en las que tienen arena y el ciclo se está rompiendo. También podemos pensar en las praderas submarinas de Posidonia en el Mediterráneo, por ejemplo, son súper importantes para retener la arena porque actúan como rompiendo las olas mucho antes y eso protege las playas. Además, los arribazones de Posidonia muerta también protegen las playas de la erosión y se retiran, se hacen limpiezas de playa. Todo lo que son vehículos rodados en la playa también tiene un montón de afecciones porque al final no permite a la playa desarrollar las bermas, que son una estructura como los escalones. Cuando vas a la playa y hay un escalón, sí. Pues ese escalón es muy importante, es como una forma que la playa tiene de defenderse ante una ola. Y cuando las aplanamos para que el visitante esté más contento con las y más cómodo, al final estamos quitándole a la playa su protección contra el oleaje. Y luego también, la otra cosa, el cambio climático ha cambiado mucho el régimen de lluvias y en las dunas el equilibrio es súper delicado porque al final son plantas supervivientes, son plantas adaptadas a la sal, al estrés hídrico, a la aridez, a un sustrato que se está moviendo, al viento, al enterramiento. Y cuando encima ya les cambias el ciclo de lluvias y de repente llueve mucho y no llueve mucho durante mucho tiempo, eso le produce un estrés a las plantas que también afecta en sí a las dunas. Y las dunas también son muy importantes porque son el almacén de arena que tiene la playa. Y entonces cuando nosotros perdemos las dunas, perdemos también parte de ese presupuesto, digamos, de sedimento que tienen las playas. Arturo.
Sí, es que justamente quería preguntarle por la vegetación. Lo digo porque en las que yo mencionaba antes, las de la playa del Espartal, las amófilas creo que se llaman, bueno, se conocen también como barronas, que tienen mucha raíz y demás, también fijan la duna de alguna manera, gracias a esas raíces. Bueno, de alguna manera también lo ha señalado Néstor ahora, sí. ¿Tenéis, Néstor? Sí, yo me imagino que sí, en esa zona hay samófila arenaria, que es una planta muy característica de las dunas, que es como una hierba que Exacto. tiene mucha raíz y que cubre mucho las dunas. Pero ¿cuál es tu pregunta? No, es que de alguna manera lo había respondido, la importancia de la vegetación en las dunas para fijarlas y para que no se desplacen demasiado. Claro. Es un fijador. Que, Néstor, claro, vosotros tenéis allí tenéis el proyecto más Dunas, sigue en marcha, ¿no? Aquí tenemos varios proyectos activos, uno de ellos es el Más Dunas, y el Más Dunas es un proyecto que ha tenido como objetivo restaurar las dunas de Maspalomas. Entonces han llevado a cabo acciones en las que, bueno, pues por una parte, toda una parte de sensibilización, de poner carteles, de cerrar senderos que se habían abierto de forma ilegal, de también hacer un trasvase de arena desde la zona de salida de la arena hacia la zona de entrada. Uno de los principales problemas que tienen las dunas de Maspalomas son las edificaciones. Yo siempre digo que cuando hemos protegido las dunas y las playas en nuestro país, hemos hecho una cosa, hemos protegido una fotografía, pero nunca hemos tenido en cuenta qué formaba esa fotografía. Nunca hemos tenido en cuenta el viento, la dinámica marina, la presencia de la vegetación. Siempre hemos dicho, oye, esto es un paisaje bonito, vamos a protegerlo. Pero para tú proteger ese paisaje siempre tienen que tener en cuenta esos componentes. Si no, la protección al final hace que el paisaje cambie. Entonces en Maspalomas se protegió las dunas, el paisaje de las dunas, pero por ejemplo el viento no se protegió. Claro. Y al no protegerlo, se construyeron hoteles que modificaron la dinámica del viento. Entonces ahora el viento sopla de forma diferente a como lo hacía hace 60 años. Eso por un lado. Y por otro, también confiamos siempre en el que el sedimento va a entrar siempre de la misma forma. Y no sabemos muy bien qué pasa, pero no está entrando sedimento en la cantidad necesaria a Playa del Inglés. Entonces las dunas están viendo que hay un déficit de sedimento. ¿Y qué estáis haciendo para que eso no ocurra? Bueno, no podemos hacer mucho. Al final lo que estamos haciendo es mover el sedimento de forma artificial de un lado al otro para mantener el ecosistema. Pero es verdad que esto es un mantenimiento, entre comillas, artificial. Si en algún momento, por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, cambia y se deja de hacer este movimiento de arena, las dunas continuarán con su tendencia a desaparecer. No se está recuperando la dinámica natural, no está volviendo a funcionar. Y es porque, naturalmente, por distintos motivos que tenemos nuestras teorías, se está frenando esa entrada de sedimento. ¿Y qué teorías son esas que barajáis? Pues mira, hay teorías de muchos tipos. Una de ellas es que las dunas se tuvieron que formar durante un evento de extremada potencia. Es decir, un tsunami, una tormenta muy fuerte, etcétera. Entonces hay una ventana ahí en la que pasan ciertos eventos a nivel geológico en el que nos dan una pista de que quizá la arena está en una zona muy profunda y solo un evento de mucha energía es capaz de removilizar ese sedimento y ponerlo en tierra. Es como un iceberg, ¿no? ¿Néstor? Como un iceberg. Sí. Tiene mucha vida dentro. No, porque está en el fondo del mar. Ah, vale. La arena está en el fondo del mar, entonces de repente hay un tsunami, sí. Bueno, no sé si por ejemplo han visto la película Lo Imposible. Sí, lo hemos pero visto, cuando se ve cuando se ve esa ola viniendo hacia tierra, eso es un tsunami. Sí. Y digamos que eso trae un montón de cosas que viene arrastrando del mar, del fondo marino. Que no es agua sola. Incluso a profundidades. Claro, incluso a profundidades a las que normalmente una ola común no llega. Ya. Entonces, ese tipo de eventos es lo que puede hacer que se removilice la arena en esa profundidad. Y desgraciadamente ahora mismo, o desgraciadamente para bien, en Canarias no está habiendo este tipo de eventos. Este tipo de eventos ocurren una vez cada quizá 1000 años. De hecho, el último tsunami que hay datado, que haya habido impactado de esa forma en la zona, es el tsunami de Lisboa en 1735, creo. 1735 o 55, no estoy muy seguro.
creo que es el 35. De hecho, si van a internet y ponen una recreación del tsunami de Lisboa, pueden ver que incluso las costas de América Latina se vieron afectadas por un terremoto que se produjo en la ciudad de Lisboa. Es increíble. Y ahí puedes ver el impacto y el alcance que tiene ese tipo de eventos. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Vamos a ver, que es muy sencilla. Vamos, muy sencilla o no, muy fácil, ¿por qué es tan difícil andar por las dunas? Quiero decir, no, es verdad, pero vamos a ver. Pero escúchame, tú no has visto Dune, ¿no? ¿Tú no has visto Dune? No la he visto, no, pero... Pues así sabrás caminar por las dunas. Pero ¿por qué? Porque yo me acuerdo que en la playa de Bolonia, la que estaba diciendo antes, es que parecía que habías hecho el París-Dakar, pero literal, o sea, pero solamente de ir de arriba a abajo. ¿Por qué es tan difícil andar por la duna, Néstor? Al final las dunas no son un sustrato compacto. Imagínate andar por cemento. Es súper complicado porque se nos hunden los pies y tenemos que hacer el esfuerzo de tirar para afuera. En las dunas es lo mismo. No es un sustrato compacto, sino un sustrato suelto que solo se pone duro cuando está mojado. Como por ejemplo en la playa. Tú caminas por la playa seca, es igual de duro que caminar por las dunas. Pero encima las dunas tienen un relieve, subidas y bajadas. También te digo, ¿qué hacía usted caminando por las dunas? Ay, esa es la pregunta. Eso está muy mal. No se puede caminar por las dunas. Vamos a ver, porque todo el mundo estaba allí. Quiero decir, en la playa de Bolonia, es decir, estaba cerquita y había un pequeño montículo y tú... No, vamos a ver, había un pequeño montículo y bueno, pues ahí se subía el personal, pues a ver, era una duna pequeñita, no una gran duna. Claro. Pero que no, además es una sensación, es una sensación, además, quiero decir, agradable, es decir, el tacto del pie con la arena, lo que pasa es que es muy cansado. Néstor Marrero, ¿tú has visto Dune? He visto Dune, sí, la vi el otro día, además, justo. Wow, es una chulada. ¿Has visto las dos? ¿La 1 y la 2? Sí, las vi las dos seguidas. Oh, qué bien. Sí, yo... Dime. La verdad que esta vez tenía como mi cabeza pensando en plan, ¿qué destrozo habrán hecho en Jordania, que es una de las zonas donde grabaron, para grabar esta película? Ya. Era lo que yo pensaba, pero es verdad que es bastante impresionante. ¿Cómo caminaban que era como una especie de baile en el que deslizaban los pies de una manera sinuosa de un sitio para otro, por un motivo que no vamos a explicar para el que no haya visto la película? ¿Esa forma de danzar por la duna sería una forma de estropearla menos? Yo creo que no, que eso es fantasía. Vale. Porque además también estamos hablando de distintas cosas. Nosotros tenemos en España, la mayoría de nuestras dunas son vegetadas, es decir, tienen vegetación. Ah, claro. Y realmente la mayor afección que nosotros hacemos cuando caminamos sobre la duna es que removilizamos la arena. Y como la estamos removilizando, la vegetación, las semillas que hay en la arena, por ejemplo, no consiguen germinar. Porque digamos que al no estar quieto, removemos y entonces es como si estuviésemos en un bosque escarbando todo el tiempo, las plántulas de árboles pequeños, las semillas que van a germinar, no pueden hacerlo. Ese es uno de los principales problemas. Luego, el daño sobre la geoforma. Y también que nos llevamos muchísima arena sin darnos cuenta. Imagínense, miles de personas que pasan todos los días por las dunas de Maspalomas, todo lo que se llevan en sus tenis de las dunas. Hubo un estudio en las Islas Baleares, en las que además duchaban a la gente a la salida de la playa para comprobar cuánta cantidad de arena se llevaban sin darse cuenta saliendo de la playa. Y al final salían grandes cantidades que en un tiempo muy largo al final es muy notorio. Pues Néstor, vamos a hacer una cosa, porque el tema de las plantas, sé que hay una persona que está en Doñana que sabe muchísimo y vamos a intentar localizarla, ¿te parece? Perfecto. Lo haremos en un momento. Antes unos anuncios y así aprovechamos para llamar a Juan Bautista. Más de uno. Aquí seguimos Arturo Tellez, Paloma Gallego, Javier Ruiz, nuestro experto Néstor Marrero, graduado en Geografía y Ordenación del Territorio y doctor en Oceanografía y Cambio Global. Y ahora, todos conocéis todos, ¿verdad, Néstor? Vamos a hablar con Juanba. Tú le llamas Juanba, yo no voy a poder llamarle así porque es como muy familiar. Con Juan Bautista Gallego, que es catedrático de la Universidad de Sevilla, especialista en dunas costeras y actualmente está trabajando en el proyecto Retama Doñana, que investiga la expansión, que es lo que nos va a explicar y muy bien, la expansión de la retama monosperma en el Parque Nacional de Doñana. Juan Bautista Gallego, buenos días.
Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros. Y también encantado de que esté Néstor. Qué bien. Estuve con él hace mes y medio, estuvimos muestreando en la Famara. Ajá. ¿Y eso de muestrear qué es? Bueno, en la isla, en la playa de Famara, sí. Sí. ¿Y eso de muestrear qué es, profesor? Pues fuimos a ver cómo son las dunas, que entre otras cosas, que lo indicó Néstor así un poco sucintamente, pues las dunas no son las mismas en Canarias que en la península. En la península varían un poquito, pero esencialmente son las mismas. Pero la clave de la diferencia entre una y otra es el clima. En la península y Baleares tenemos clima templado, así de forma genérica, mientras que en Canarias, sobre todo en las islas más orientales, es un clima árido, donde llueve menos de 100 litros al año. Y eso hace que las dunas cambien de forma radical en su morfología y en sus características. Claro, porque el agua que también la retiene, ¿o no ese es el concepto? Bueno, lo que tiene es que las especies de plantas que forman las dunas, que se llaman, las conocemos como constructoras de dunas, que en la península, en Europa, digamos, son básicamente barrón, que se mencionó antes, la sama arenaria o Ammophila arenaria, que decían esto, la grama de mar, pues son las que aquí son unas plantas herbáceas, perennes, rizomatosas, que estabilizan la duna y hacen que crezcan cordones dunares paralelos a la playa. Mientras que, y tienen suficiente agua para poder crecer, claro, dependiendo de la cantidad de agua que disponga, si estamos en el norte o en el sur, son más densas la vegetación o no. Pero en Canarias, sin embargo, pues tienen un déficit de agua, no, tienen menos agua, es su característica, de tal manera que esas especies no pueden crecer, y quienes crecen son unas especies leñosas, que tienen raíces que van hacia abajo, que no se expanden lateralmente, y las dunas que se forman son montículos, montículos aislados, que pueden llegar a tener como mucho 10-11 metros de diámetro, pero no tienen nada que ver con las dunas de tipo cordón que hay en Europa, ¿no? Por ejemplo, en zonas de clima templado en general. Claro, que esté llena una duna de vegetación es bueno o dificulta la duna o hace algo en contra de la duna. No es ni bueno ni malo. Ahí las dunas pueden ser grandes, pequeñas, puede ser solo un cordón, extenderse hacia el interior pues kilómetros, y luego pueden tener o no vegetación, y dentro de lo que es el sistema dunar habrá zonas con más vegetación, con menos vegetación, con un tipo o con otro. Todo va a estar determinado por la heterogeneidad ambiental que haya en la duna, ¿no? De la influencia del mar directo, y luego de un factor muy, muy, muy importante que pocas veces se tiene en cuenta, que es la disponibilidad de agua, porque las dunas son unos almacenes de agua, agua que puede estar bastante cerca de la superficie, incluso aflorar. Entonces, no sé si habéis visto esas dunas, típicamente se ponen imágenes de unas dunas en Brasil, donde tenemos dunas móviles sin vegetación y agua entre ellas, como lagunas, ¿no? Pues es un ejemplo, ¿no? Y otro ejemplo que desgraciadamente está muy, muy en boga en los últimos años son las aguas del área de Doñana, de las dunas de Doñana, ¿no? Que ese acuífero que está descendiendo debido a la actividad agrícola. Y que está haciendo que la heterogeneidad de las dunas sea menor y que se pierda mucho el valor ecológico que tiene en la zona. Yo quiero preguntarle a ambos, tanto a Juan Bautista como a Néstor, qué sienten, no tanto conocimientos y razones, sino qué sienten cuando ven las imágenes de los coches en competición en el Dakar, ya no digo de cuando iban por el norte de África, por ejemplo en dunas en los desiertos del Pacífico de Perú o en algunas zonas de Arabia Saudí, como ahora mismo se hace la competición. ¿Qué sienten, Néstor y Juan Bautista? Néstor, empieza. Pues a mí la verdad que yo siempre que veo un coche en las dunas, a mí se me rompe el corazón. De hecho, hace tiempo estuvimos de campaña de campo en Jandía, en Fuerteventura, y hay una pista que es legal, y yo hice a mis compañeros realmente ir caminando hasta la zona que íbamos a muestrear porque no quería meter el coche. Y mientras íbamos caminando pasaban coches todo el rato al lado nuestro, pero sí que hay una sensibilidad que te hace bastante pensar en el impacto que eso tiene cuando lo estás viendo. Es como si trabajaras en balde, ¿verdad, Néstor? O sea, al ver a que algo así está pasando, dices, Dios mío, con todo el esfuerzo que hay que hacer, con todo el dineral que hay que meter en investigar, en poder recuperar, y los coches yendo y viniendo. Y en su caso, Juan Bautista, profesor.
Pues todo depende de la magnitud y de la frecuencia del impacto. Porque si hay un coche en un sistema dunar muy grande, que pasa muy pocas veces, por ejemplo, con investigadores, pues en principio no pasa nada, ¿no? Yo a mis alumnos normalmente les pongo una fotografía de la que habéis comentado, ¿no? De coches pasando por duna y les digo, ¿hay impacto? Y entonces entramos a discutir la magnitud, la frecuencia y sobre todo también lo que es el acceso a ese sitio, que en principio es, podríamos decir, que arena suelta y que un coche no va a tener repercusión si pasa una vez por ahí, pero bueno, ha tenido que atravesar una zona con vegetación más estabilizada, con otras características, que sí tiene un valor ecológico muy importante siempre, ¿no? Entonces, ¿tiene impacto? Pues sí, no en el sitio quizá, pero sí en los alrededores. Bueno, no aquí, pero en el Sáhara sí que hay hornos bereberes en las dunas. Sí, claro, la relación del hombre con las dunas ha sido milenaria. Se ha aprovechado en todo lo posible. El problema está, vuelvo a insistir, en la magnitud y frecuencia, ¿no? Yo he estado muestreando en dunas de Marruecos, en la parte del sur de Marruecos, en la zona atlántica, y bueno, yo al principio me escandalicé porque veía a una señora que estaba cortando la vegetación. ¿Para qué? Para dársela al ganado. ¿Qué ganado tenía? Pues 4 cabras. ¿Eso es impacto? Pues realmente no. El problema sería que fuesen 400 cabras, ¿no? Y eso se repitiese a lo largo de la costa frecuentemente. ¿Y cómo está Doñana? Claro, nosotros siempre Néstor. hemos tenido beneficios. Sí. ¿Perdón? Néstor, que quería añadir algo. Claro, que ahí también, en Canarias, por ejemplo, ha sido muy notorio que ha habido una transición de usos. Los usos que hubieron hace 200 años, que también había hornos de cal para la producción de cal, sí que deforestaron de forma masiva los sistemas de dunas, y eso produjo una removilización muy grande de la arena. La cantidad de animales que había pastando era enorme, porque era un recurso en el que cuando ya los pastos de otras zonas se secaban, los hables, que es lo como nosotros llamamos a las dunas, todavía seguían produciendo. Entonces ahí sí que hay un impacto, pero es verdad que, como dice Juanba, todo depende de la cantidad de animales que metes, de cuánta vegetación cortas para quemar esos hornos, y también cuánto se prolonga esa actividad en el tiempo. Profesor Gallego, Sí. ¿cómo está Doñana? Que estuvo ayer y ¿cómo la vio? El sitio en el que estuve ayer está bien, con amenazas. Sí. El resto del área de Doñana está mal. El impacto de la actividad agrícola es brutal. Entonces, pues, yo que llevo a Doñana a los alumnos todos los años al mismo sitio y le explico una cosa, cada año que pasa me cuesta más explicarle la heterogeneidad que hay en Doñana, porque cada vez es más homogénea, ¿no? Yeah. Pero en el área que estuve ayer, bien, muy bien. El área en el que estuve ayer es donde se desarrolla el proyecto Reta Doñana. Efectivamente. Vale. Bueno, como decías antes, la especie con la que trabajamos se llama retama monosperma. En la península tenemos 2 retamas, que retama esfarocarpa, que es la que conoce todo el mundo, está en el interior. ¿Esa es la aliaga, la que llaman aliaga también, o no? No es lo mismo. Le llaman ligos, Ajá. pero no sé, retama. Vale. Es muy abundante por la zona sí. de Extremadura, Castilla-La Mancha. Sí. En las carreteras ahora se ve de maravilla. Que tiene en general 2-3 metros de altura y de anchura. Retama monosperma, sin embargo, solo está sobre arena, en la costa. Sí. Y es una planta, a diferencia de la otra, produce flores blancas que tienen un fuerte olor. Se llama retama de olor, muy agradable, por cierto, y que pueden ser considerablemente más grandes. Nosotros hemos medido retamas que tienen 12 metros de diámetro. Eso es una solución habitacional impresionante. Claro. Son muchos metros cuadrados lo que cubre la copa de la retama, y hemos medido hasta entre 5 o 6 metros de altura de esta planta. Pues bien, la retama no sabemos muy bien la distribución que había en la costa. Lo que sí sabemos es que estaba sobre todo en el área de la desembocadura del Guadiana, y también sabemos que a lo largo del siglo XX se ha utilizado junto con el pino para fijar las dunas en el Golfo de Cádiz, que es un tema que no ha salido, que es muy muy interesante. Sí. Y es que la mayor parte de las dunas que tenemos en España y muchas de Europa
están muy alteradas debido a la plantación con especies fijadoras, típicamente pinos, ¿no? Entonces, como ya digo, se utilizó la retama y, sorprendentemente, en el área de Doñana no aparecía retama. Para los que conozcan la zona, ha salido el nombre Asperillo. Sí. Entre Mazagón y la desembocadura, Asperillo y Doñana, ahí no hay retama. Solamente la hay en la desembocadura. Y las referencias que tenemos es que en los años 70 ahí había algunas plantas al lado de cortijos que estaban ahí establecidos. Bien, pues a partir de ese momento no hay más referencias, y en los últimos años los trabajadores de la zona, los técnicos, los guardas, lo que han visto es que ha aumentado enormemente la extensión y de retama, y es muy evidente, hay sitios donde son impenetrables, ¿no? Y junto con mi equipo, que trabajamos en las dunas de Huelva desde hace mucho tiempo y también con retama, pues decidimos apostar por solicitar un proyecto a parques nacionales para estudiar qué estaba pasando, ¿no? Y en ello estamos. ¿Y qué está pasando? ¿Ya saben, tienen datos para saber un poco qué es lo que ocurre? Sí, llevamos año y medio de datos. Lo que ocurre, el por qué puede ser un problema. Estamos primero identificando si es un problema o no. Bien, el sitio donde se está expandiendo la retama es una comunidad protegida por la Unión Europea, es un enebral costero, enebral sabinat. Muy escaso, porque ha desaparecido de la mayor parte de la costa de España y del Mediterráneo en general. Entonces, en Doñana es donde tenemos una representación más importante y es una de las joyas del Parque Nacional. Y ahí, precisamente, es donde está entrando retama, cambiando completamente la estructura y el funcionamiento de la comunidad. Y estamos viendo nosotros cómo se está produciendo y qué es lo que está cambiando. El cómo ya lo sabemos. Básicamente es porque la semilla de retama la dispersan animales. Fuera del área de Doñana, donde sí, básicamente lo que vamos a tener de animales silvestres son conejos y liebres, son estos los que las dispersan, pero en el Parque Nacional, además de conejos y liebre, son ciervos, jabalís, gamos los que dispersan la especie. Y lo que hemos visto es que los cérvidos, gamos y ciervos, la dispersan en unas cantidades abrumadoras. Y eso lo hacemos pues yendo, como fuimos ayer, y recogiendo las cacas de los animales en determinada zona y viendo cuál es la frecuencia a lo largo del año de presencia de esta semilla, qué cantidad, etcétera. Y como ya digo, es muy importante la dispersión que realizan estos animales y la velocidad que está teniendo esta expansión es muy sorprendente. Entonces entraría dentro. Siempre hemos conocido, nos han hablado de las especies invasoras. Sí. Una especie invasora, por definición, una especie exótica de otro sitio. Pero también se reconoce actualmente las especies nativas que son del lugar, pero que tienen comportamiento invasor, que normalmente, como respuesta a una perturbación, a algo que se ha producido, esa especie empieza a expandirse de forma muy exponencial en un área y causa una alteración, y esa expansión es diferente a su expansión, a la forma de expansión natural de la especie en ese área. Entonces la llamamos especie nativa invasora, y así es como en otras zonas de la costa de Huelva hemos calificado a retama monospera. O sea, que ya está calificada como invasora. Una vez que está calificada como invasora... Como nativa invasora. Ahí el matiz es muy importante. Vale. Siendo nativa invasora, ¿qué se hace ahora? Nada. Bueno, sí. Nosotros propusimos en un trabajo que hicimos hace años en la Flecha del Rompido, un sitio cercano, unas actuaciones que se englobaron dentro de un proyecto LIFE, consistente en eliminación de retama. Lo que pasa que no se hizo de forma adecuada y no se eliminó de forma adecuada la retama, y la cual, con una de sus características, que es el rebrote que tiene, pues básicamente en 5 años casi ha recuperado la cobertura y la importancia que tenía en el sitio. Porque eso es arrancar la planta, es un dato muy ¿no? interesante. Nosotros estamos viendo
cómo proceder. Una de las tareas que tenemos encomendada, que propusimos, fue si creemos que es un problema, cómo podemos controlarla, ¿no? Entonces hemos tenido, y todavía lo llevamos, un trabajo muy intenso de censo de la especie. En determinadas áreas estamos marcando con GPS de precisión y toda y cada una de las retamas, desde las muy pequeñitas de 10 centímetros hasta las muy grandes de 6 metros, y tomando las medidas. También sabemos calcularle la edad, por dendrocronología, que es a partir de los anillos de crecimiento de la planta, del tronco, ya hemos determinado que con tanto diámetro de tronco tiene tanta edad. De forma que, como hemos censado, por ahora llevamos más de 25.000 plantas, pues tenemos una muy buena historia que contar de cómo ha sido el proceso de colonización y expansión, ¿no? Por dónde ha entrado desde hace 30 años, que son las retamas más antiguas que tenemos censadas, ¿no? Entonces vamos viendo año a año cómo se ha ido extendiendo por todo el territorio que estamos trabajando. O sea, que una retama que tenga 30 años, ¿cuánto puede medir de alto? Pues la más grande que hemos medido tiene 25 y tiene 6 metros de altura, y esta en concreto tenía 10 metros de diámetro, pero puede alcanzar 12 metros de diámetro, otra en otras circunstancias, ¿no? ¿Y pueden crecer en altura? Otra cosa... Sí. ¿Perdón? ¿En altura podrían seguir creciendo? No. Vale. No seguiría creciendo. Tampoco en anchura creo yo que creciese más. Otra característica muy importante de la especie es que es una leguminosa y que es capaz de, en una relación de mutualismo con bacterias, capaz de fijar nitrógeno atmosférico y ese nitrógeno introducirlo en el suelo. Entonces las dunas, que por una de sus características más relevantes en cuanto a ecosistemas, es que son sitios muy pobres en nutrientes. Entonces, tener una planta que de forma masiva está introduciendo nutrientes en el suelo, lo que hace es cambiar las condiciones de tal manera que las plantas que normalmente llegan al sitio y que no se pueden instalar porque no tienen nutrientes suficientes y que no son características de duna, cuando está la retama sí se pueden instalar. De tal manera que va cambiando la composición de la comunidad. Va variando de una comunidad con especies especiales, con unas adaptaciones a un estrés muy fuerte, que son las especies de duna, por especies normalmente que pueden crecer en cualquier cuneta, en cualquier sitio, que pueden llegar ahí y pueden instalarse. Entonces, pues la diversidad cambia considerablemente. Pues que el tema da para muchísimo tiempo, eso está claro. Ha sido un placer conocer más de las dunas, porque no teníamos ni idea de nada. Néstor Barrero, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Feliz verano, de lo que queda de verano. Muchas gracias. Mira, una cosa. Antes, al principio, bromeaban sobre Castilla y La Mancha, y ahí hay unos arenales súper interesantes en San Gregorio y San Juan. Unos fósiles, Genial. Juan Bautista Gallego, un beso enorme. Muchísimas gracias, profesor. Hasta pronto. Muchas gracias. Arturo, Palomo y Javier, hasta mañana, que nos vamos a boletos. Adiós.